de dos parásitos que tienen su ciclo biológico de manera obligatoria en el hombre. O sea, son parásitos que si no existiera el hombre no existirían, ¿no? Pero además son parásitos de los animales, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, los sermitos, ¿no? Los sermitos se dividían en platermitos, ¿sí? Los platermitos en céstodos y en humanos. ¿Cuál era la característica de los céstodos? Son planos y segmentados. Tienen segmentos. ¿Sí? Entonces, dentro de los céstodos están en común unos parásitos que se llaman tenias. ¿Sí? Tenias. Es un nombre común, así como nos parece el humano, ¿no? Como el nombre común para los sapiens, entonces le decimos tenias. ¿Sí? Y las tenias hay de varias especies, o sea, hay varias especies de tenias. Muchas de ellas exclusivamente de animales, ¿sí? Y algunas del humano y de los animales. ¿Sí? Algunas que son del humano y de los animales. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de ellas y hoy día vamos a hablar solamente de dos. ¿Sí? De dos que provocan dos enfermedades. Ustedes van a ver, ¿sí? Ustedes van a ver en el texto, incluso en el panorama y el pasado, la cuestión de teniosis y cercosis. ¿Sí? Entonces tenemos la teniosis y la cisticercosis, que nosotros lo anotamos como muy complejo. Un complejo, ¿por qué? Porque esto no ocurre sí o sí el uno con el otro. Sí, no puede ser de manera aislada. ¿Sí? Y son dos enfermedades diferentes, eso es lo que tienen ustedes que comprender de inicio. ¿Sí? Son dos enfermedades que se correlacionan, que una ocurre en función de la otra, pero son dos entidades patológicas diferentes. ¿Sí? ¿Cuáles son los agentes causales? Son dos especies de tenia. Fíjense cómo estoy escribiendo, taenia. Ya no estoy escribiendo tenia, el nombre común de tenia es para todos. El género aquí es taenia, y hay dos especies de tenias que son las que provocan este complejo teniosis y cisticercosis. Tenia solium y tenia sanguinata. ¿Sí? Bien. Entonces son dos céstodos que, como ustedes ya saben, son gusanos planos segmentados. ¿Sí? Todos los céstodos, muchachos, todos los céstodos sin excepción, tienen tres formas biológicas. Y obviamente estos también. ¿Sí? Tienen la forma biológica de huevo, tienen la forma biológica de larva y tienen un adulto. ¿Sí? Vamos describiendo una por una. Y empecemos por lo más fácil, que es el adulto. ¿Sí? El adulto tiene una característica. ¿Sí? Es hermafrodita. O sea, quiere decir que tiene los órganos sexuales masculinos y femeninos en el mismo individuo. No podemos diferenciar una hembra y un macho. ¿Sí? Esta es una de las características que le permite a este parásito estar en el hábitat en un solo individuo, ¿no? Porque si necesitaba de una hembra o de un macho, tendrían que ser varios, ¿verdad? Para dar lugar a la cópula y a las siguientes generaciones. Y si ustedes ven este nombre, de Tenia solium, ¿qué les llama la atención de solium? ¿Qué les llama la cabeza? ¿Qué les da lugar a pensar? Que es sola, ¿verdad? Y esta es la famosa tenia solitaria, ¿no? Entonces, esta es una tenia que está en el hábitat habitualmente en un solo individuo. O sea, no hay más. Habitualmente, porque en biología uno y uno no siempre es dos, ¿verdad? Entonces puede ocurrir que haya más de un parásito adulto excepcionalmente.
¿Tenía sangrado, doctora? También. Habitualmente es un solo adulto en el intestino. ¿Sí? Entonces, eso tienen que recordar, ¿no? Tienen que recordar bien en el hábitat, ¿sí? Habitualmente es un solo individuo, un solo gusano. Esto lo van a recordar porque vamos a ver que esto tiene una importancia después al momento de hablar de la enfermedad, ¿sí? El adulto de estas dos especies, ¿no? Como de los otros, todo se caracteriza por tener una estructura que es la cabeza, ¿no? Que se llama escoles. ¿Sí? Esa estructura que es la cabecita se llama escoles. Luego, a partir de la cabeza, viene una otra estructura que se llama cuello. En el cuello, perdón, antes, en el escoles están las estructuras que le sirven al parásito para sujetarse, para adherirse al hábitat, ¿sí? Entonces uno ya podría pensar que esa cabeza le va a provocar daño al hábitat, ¿sí? El adulto de Tenia saginata vive en el intestino delgado, ¿sí? Él vive en el intestino delgado. Vive en el intestino delgado. ¿No? ¿Qué partes tiene el intestino delgado? El yeyuno, el ilion y el duodeno. Duodeno, ilion. Va en este orden: duodeno, yeyuno e ilion. El más pequeño de estas tres secciones es el duodeno. El más importante, bueno, muy importante el duodeno, pero el yeyuno es donde se absorben los nutrientes, ¿no? Entonces, y el intestino puede medir varios metros, el intestino delgado. Entonces, este adulto de estas dos especies van a medir entre 5, 8 o incluso algunos han reportado 10 metros. ¡Metros! O sea, ese es el tamaño del gusano que vive en el intestino. Y probablemente esa es la razón por la que solo hay un gusano. Imagínense si hubieran 3. Se enredarían y obviamente obstruirían el intestino fácilmente, ¿verdad? Provocarían un gran daño. Pero habitualmente, y a la biología dice que cuando los individuos son competitivos, no permiten que otro individuo surja o desarrolle, ¿sí? Entonces es muy probable que las personas se hayan infectado con varias formas biológicas, pero solo uno desarrolla, ¿sí? Entonces, vive en el intestino delgado, ese es su hábitat, ¿sí? Y mide aproximadamente entre 5 y 8 metros, ¿sí? Entonces, el escólex es el que le permite adherirse, sujetarse al intestino, pero él no necesita sujetarse grandemente porque el gran tamaño que tiene este parásito le permite con su musculatura permanecer en el intestino y como que diría remar contra la corriente natural del intestino. Entonces no necesita sujetarse mucho, ¿sí? Por eso es que este escólex mide entre 1 y 2 milímetros. Imagínense de todo el gusano que mide metros, su escólex es la parte más chiquitita. Imaginen ustedes la cabeza de un alfiler, así es el tamaño del escólex, ¿sí? Luego viene el cuello, que es muy importante porque en el cuello están las células que le van a dar lugar al resto del cuerpo, ¿sí? Y el resto del cuerpo es, como le hemos dicho, es segmentado, ¿sí? Es segmentado. Entonces, así es el resto del cuerpo. Esto es un dibujo, ¿no? Estamos ni siquiera acercándonos a la cantidad al tamaño del cuerpo que tiene, ¿sí? Entonces, este cuerpo se llama estróbilo. Se llama estróbilo, ¿sí? Y cada una de estas estructuras, de estos segmentos, ¿sí? que ustedes están viendo, también los divididos, se llaman, o sea, el conjunto de todo se llama estróbilo, todo el conjunto, pero cada unidad funcional se llama proglótide. Y hay 3 tipos de proglótides.
Las más chiquititas y más cercanas al cuello son las proglótides inmaduras. ¿Sí? Que no se diferencian entre ellas, ni siquiera entre las especies. Luego están las proglótides, ya las más cuadradas, las proglótides maduras. La característica es que en la proglótide madura ya están los órganos sexuales masculinos y femeninos, o sea, ya hay testículos y ya hay ovarios. Y es ahí donde se fecunda el gusano. Se autofecunda en realidad, ¿verdad? Es ahí, ¿sí? Y luego están estas que son más largas, más grandes, se llaman proglótides grávidas. ¿Quién me puede decir qué quiere decir grávida? Grávida. No, gravidez. No. Viene de embarazo, ¿no? Está en estado de gravidez, ¿no? Entonces una proglótide grávida es una proglótide que ya tiene útero. Tiene el útero y este útero está repleto de huevos. Está repleto de huevos. ¿Sí? Entonces, todos los céstodos, todos los muchachos tienen escoles, cuello, estróbilo. Todos tienen proglótides inmaduras, maduras, grávidas. Todos en la proglótide grávida tienen al útero y tienen al huevo, todos. Y estos huevos que están dentro del útero ya son infectantes en todas las especies de céstodos. Nosotros estamos hablando de dos, de Taenia sola y de Taenia saginata, ¿verdad? En todas las especies de céstodos ya hay huevos infectantes, o sea, listos para continuar el ciclo biológico. ¿Sí? Bien. Entonces, esa es la característica del parasitología. Vamos a ver otras dos tenias en el contenido. Están Hymenoplex nana y Echinococcus granulosus. Vamos a ver, ¿no? Todavía no lo apunten, pero van a ver que estas dos tienen iguales cólex, cuello, estróbilo, proglótides inmaduras, maduras grávidas, tienen todo, pero varía ya su ciclo, varía su tamaño considerablemente. ¿Sí? ¿Cuál es la característica del Taenia sola y Taenia saginata? Estos dos parásitos solo pueden habitar, o sea, no hay otro lugar, el único lugar donde puede desarrollar este gusano adulto es en el intestino delgado del humano. O sea, este gusano, la forma adulta es exclusiva del humano. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Bien. El parásito pone huevos. ¿Dónde pone sus huevos? En realidad ni siquiera pone como tal. ¿Sí? El parásito, cuando ha ingresado, vamos a ver cómo ingresa al organismo, cuando ha ingresado al organismo, ¿sí? Se adhiere, algunos tienen en los coles así unas ventosas y tienen una corona de ganchos, ¿no? En el caso del Taenia solium, tiene 4 ventosas y una doble corona de ganchos. Y en el caso de Taenia saginata es más ancha, tiene 4 ventosas y no tiene corona de ganchos. ¿Sí? Esa es la forma en la que van a diferenciar en los cólex. Entonces se adhiere un poquito al intestino y ahí se empieza a las células del cuello, empiezan a dar lugar a las proglótides. Y para que desde que la persona se infecta hasta que la persona ha dejado ya este gusano de 5 o 8 metros, tiene que pasar entre 2 y 3 meses. ¿Sí? Entonces no es que a los 3 días ya tienes un gusano grande, ¿no? Tiene que desarrollarse todo este cuerpo en más o menos 2 meses. ¿Sí? Entonces, en ese tiempo, ya cuando el gusano ha desarrollado completamente, la proglótide grávida, ¿cómo tiene que hacer para continuar el ciclo biológico? Tiene que salir al medio ambiente porque tiene que alcanzar a su otro hospedador. Y sus otros hospedadores son la vaca o el cerdo. O sea, ¿cómo hace el parásito para garantizar llegar al pasto, llegar al agua para que alcancen al cerdo o a la vaca? Una opción sería que ella se desprenda del intestino y salga totalmente en las heces, ¿verdad? Pero eso no ocurre.
Porque lo único que garantizaría eso es que el parásito